Un punto de quiebre, la verdad se abre paso a través de la decepción. Sombras de sospecha. La ciudad de Bringwood amaneció sumida en una densa niebla, un presagio de lo que estaba por venir. El departamento de policía se agitaba con rumores y murmullos. El oficial Liam Mitchell, respetado por su integridad y dedicación, había sido hallado muerto en su hogar la noche anterior. La noticia corrió como un reguero de pólvora y dejó un hueco en el corazón de la comunidad y en el departamento que juró protegerla. En medio del luto y el desconcierto, dos nombres emergieron de entre los murmullos, oficial Alex Parker y oficial Emily Martínez. Ellos habían estado en el centro de la escena durante el último mes. Trabajando codo a codo con Liam en una investigación sobre una red de tráfico de drogas, habían sido vistos por muchos como los sucesores naturales de su legado. El jefe de policía, James Anderson, convocó a una reunión urgente en la sala de conferencias. La tensión era palpable mientras los oficiales escuchaban las palabras del jefe. Había una tarea ineludible: resolver la muerte de Liam. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. El capitán Daniel Reyes, un veterano experimentado, se encontró cuestionando cada movimiento de Alex y Emily. Había algo en la forma en que respondían a las preguntas, algo en sus miradas que parecía decir más de lo que estaban dispuestos a admitir. Las pruebas comenzaron a apilarse en su contra, dejando un sabor amargo de traición en el aire. Los medios de comunicación hambrientos de historias sensacionales, como buitres en busca de carroña, rodeaban la comisaría. Los titulares escandalosos insinuaban la complicidad de los dos oficiales en la muerte de Liam. La comunidad estaba dividida entre la lealtad hacia aquellos que habían servido y la duda sembrada por las sombras de la sospecha. A medida que el capítulo se desenvolvía, los hilos de la intriga se entretejían en una telaraña que envolvía a Alex y Emily. Las pruebas parecían apuntar a ellos, pero ambos negaban vehementemente cualquier participación. Los colegas que habían sido sus aliados ahora los observaban con recelo. Y mientras la ciudad buscaba respuestas, el misterio se profundizaba, revelando que nada era lo que parecía. Los nombres de los oficiales resonaban en cada rincón de la comisaría, llevando consigo un peso que amenazaba con destrozar su reputación y su futuro. En medio del caos, emergió la pregunta: ¿eran Alex y Emily víctimas de un engaño bien orquestado o habían cruzado la línea que separa la justicia de la corrupción? Los destinos de estos oficiales y la verdad detrás del homicidio de Liam se entrelazaban en un laberinto de intrigas que cambiaría sus vidas para siempre. El pasado resurge. El sol se alzaba sobre la ciudad de Bringwood, disipando lentamente la niebla que había envuelto la comisaría en un manto de incertidumbre. En medio de ese amanecer, el oficial Alex Parker y la oficial Emily Martínez se encontraban en la sala de interrogatorios, enfrentando las miradas inquisitivas de sus colegas. El capitán Daniel Reyes dirigía el interrogatorio, su voz ronca llenando la habitación. Oficiales Parker y Martínez, sabemos que trabajaron estrechamente con el oficial Liam Mitchell en la investigación sobre el tráfico de drogas. ¿Pueden explicarnos cuál era su relación con él?, inquirió el capitán. Alex suspiró, su mirada fija en la mesa. Liam era más que un compañero de trabajo. Era un mentor, un amigo. Trabajamos juntos durante años y compartíamos la misma visión de hacer de Bringwood un lugar más seguro. Emily asintió en acuerdo. Él creía en la justicia y en hacer lo correcto, sin importar las circunstancias. Por eso estábamos tan comprometidos con esa investigación. Queríamos eliminar la corrupción que estaba carcomiendo nuestra ciudad. El capitán Reyes asintió, evaluando sus respuestas. Pero sus ojos reflejaban una duda persistente. Entonces, ¿puede explicar por qué se encontraron en la escena de la muerte de Liam anoche? Los testimonios dicen que estaban allí. Alex intercambió una mirada con Emily antes de responder. Estábamos trabajando en pistas que podrían haber estado relacionadas con el tráfico de drogas. Queríamos asegurarnos de que se siguiera adelante con su legado. El capitán Reyes inclinó la cabeza. Entiendo. Pero las pruebas en la escena parecen indicar que ustedes dos fueron los últimos en ver a Liam con vida. Lo juro por mi insignia que no tuvimos nada que ver con su muerte, declaró Emily con firmeza. Lo creemos,
pero necesitamos pruebas sólidas para exonerarlos, dijo el capitán. La presión está en aumento, y no solo desde dentro del departamento. Los medios están pidiendo respuestas y la comunidad está en vilo. Esa noche, Alex y Emily se encontraron en un pequeño café en busca de respuestas. Mientras se enfrentaban a sus propias dudas y temores, una sombra parecía acecharlos desde las sombras. Un mensaje anónimo dejado en la mesa de Alex rezaba: la verdad está oculta en el pasado. Desentrañen los hilos y encontrarán la respuesta. Esa pista los llevó a indagar en los casos anteriores en los que habían trabajado con Liam. Descubrieron conexiones inesperadas y patrones que antes no habían notado. Cada pista parecía guiarlos hacia una verdad que estaba más allá de su alcance. A medida que profundizaban en la investigación, quedaba claro que estaban persiguiendo a alguien que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Las tensiones aumentaban dentro del departamento, y las lealtades estaban en entredicho. El capítulo 2 desveló las complejidades de las relaciones entre los oficiales y la creciente presión de una investigación que amenazaba con desenterrar secretos del pasado. Mientras Alex y Emily luchaban por limpiar sus nombres, una red de conspiración y traición se tejía a su alrededor, poniendo en peligro no solo sus carreras, sino también sus vidas. ¿Sombras de traición? La comisaría estaba envuelta en un aire de tensión mientras el oficial Alex Parker y la oficial Emily Martínez continuaban su incansable búsqueda de la verdad. Los nombres de Liam Mitchell, Daniel Reyes y otros oficiales resonaban en sus mentes mientras se sumergían en los archivos del departamento. Una tarde, en su búsqueda de conexiones, Alex descubrió un archivo encriptado en los registros de Liam. Utilizando sus habilidades informáticas, logró descifrarlo y quedó atónito por lo que encontró. El archivo detallaba una operación encubierta que había sido encabezada por Liam hace años, destinada a exponer una red de corrupción policial. El objetivo, el capitán Daniel Reyes y varios otros oficiales de alto rango. Alex compartió su hallazgo con Emily, y juntos se dieron cuenta de que habían encontrado una pieza crucial del rompecabezas. Las acciones de Liam habían amenazado con exponer la corrupción arraigada en el departamento, y su asesinato había sido un intento de silenciarlo. Decidieron contactar a otros oficiales cercanos a Liam para obtener más información. Su búsqueda los llevó a una cafetería apartada donde se encontraron con el oficial retirado Carlos Vargas, un antiguo amigo de Liam. Carlos compartió detalles de la operación encubierta y reveló que Liam había estado reuniendo pruebas en secreto. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus compañeros más cercanos, dijo Carlos. Sabía que había ojos y oídos en todas partes. Pero estaba decidido a limpiar el departamento, a hacer lo correcto. Mientras investigaban más a fondo, Alex y Emily comenzaron a recibir amenazas anónimas. Notas dejadas en sus autos y mensajes perturbadores en sus teléfonos. Era evidente que alguien estaba siguiendo cada uno de sus movimientos y que sus esfuerzos por desenterrar la verdad no serían tolerados. La tensión aumentó aún más cuando el sargento Marcus Turner, otro oficial cercano a Liam, fue atacado en su propia casa. Afortunadamente, sobrevivió, pero estaba claro que estaban enfrentando a un enemigo peligroso que no se detendría ante nada para proteger sus secretos. A medida que se acercaban a la verdad, Alex y Emily se dieron cuenta de que debían tomar medidas drásticas para exponer la corrupción. Decidieron filtrar las pruebas a un periodista investigativo con la esperanza de que la presión pública obligara a una investigación independiente. El capítulo 3 reveló las sombras de traición que rodeaban a los oficiales involucrados y las consecuencias mortales de sus acciones. Alex y Emily estaban más decididos que nunca a descubrir la verdad, pero sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. La corrupción y la conspiración eran profundas, y solo el coraje y la determinación de unos pocos podían sacar a la luz la oscura realidad detrás de la fachada del departamento de policía. Cadenas de engaño. Las sombras de la corrupción se cernían sobre el departamento de policía, y Alex Parker y Emily Martínez estaban decididos a romper las cadenas de engaño que habían mantenido a los oficiales involucrados en su fachada de integridad. Su búsqueda de la verdad los llevó a enfrentar desafíos cada vez más peligrosos. Después del ataque al sargento Marcus Turner, Alex y Emily sabían que no podían confiar en nadie dentro del departamento. Optaron por mantener su investigación en secreto,
compartiendo información solo con un puñado de oficiales de confianza. Entre ellos estaba el detective Kevin Adams, un colega leal que había trabajado junto a Liam Michey en la operación encubierta. Kevin compartió detalles adicionales sobre la operación y les reveló que habían estado cerca de exponer la corrupción en el pasado. Liam sabía que estaba arriesgando su vida, dijo Kevin sombríamente. Pero creía que valía la pena si podía liberar al departamento de la corrupción que lo había infectado durante tanto tiempo. La investigación los llevó a una red de sobornos y tráfico de influencias que se extendía más allá del departamento de policía. Descubrieron que oficiales de alto rango habían estado trabajando en conjunto con criminales para enriquecerse a expensas de la comunidad que juraron proteger. Un día, mientras Emily investigaba en línea, tropezó con un foro anónimo donde se discutían detalles de la operación encubierta. Una publicación atrajo su atención: los traidores nunca están solos. En los comentarios, encontró pistas sobre un código que se utilizaba para comunicarse entre los oficiales corruptos. Determinada a seguir la pista, Emily descubrió una serie de encuentros clandestinos que habían tenido lugar en lugares aparentemente inocentes, como una cafetería local y un parque. Siguiendo el rastro, llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde encontraron pruebas tangibles de la colaboración entre oficiales corruptos y criminales. Sin embargo, su descubrimiento no pasó desapercibido. Mientras exploraban el almacén, fueron emboscados por un grupo de hombres armados que habían sido enviados para eliminar cualquier evidencia incriminatoria. Un tiroteo frenético siguió, con Alex, Emily y Kevin luchando por sus vidas mientras intentaban mantenerse a salvo. Finalmente, lograron repeler a sus atacantes y escapar del almacén. Pero quedaron con una inquietante certeza: estaban en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. Las cadenas de engaño se habían vuelto más apretadas y la corrupción había tejido su telaraña en cada rincón del departamento de policía. El capítulo 4 marcó un giro en la investigación, llevando a Alex, Emily y Kevin a enfrentar no solo a los oficiales corruptos, sino también a los criminales con los que se habían aliado. La lucha por la verdad se intensificó, y los peligros aumentaron a medida que se acercaban a la revelación de la conspiración que había mantenido a la ciudad en las garras del engaño durante años. Verdades oscurecidas. La tensión en el departamento de policía era palpable a medida que Alex Parker, Emily Martínez y Kevin Adams se acercaban a descubrir la verdadera magnitud de la corrupción que había estado operando bajo la fachada de la integridad. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un oscuro abismo de engaño y traición. Después del enfrentamiento en el almacén abandonado, los tres oficiales se dieron cuenta de que estaban en una carrera contrarreloj. Debían encontrar evidencia irrefutable que conectara a los oficiales corruptos con los criminales antes de que fueran eliminados o su investigación fuera saboteada desde adentro. Con la ayuda de Kevin, lograron descifrar el código que los oficiales corruptos utilizaban para comunicarse. Esto los llevó a descubrir la existencia de reuniones secretas en un club nocturno propiedad de uno de los criminales más poderosos de la ciudad, Dominic Santoro. Estas reuniones eran utilizadas para coordinar operaciones y acordar tratos turbios. Decidieron infiltrarse en una de estas reuniones, pero sabían que el riesgo era extremadamente alto. Emily se disfrazó de camarera y logró acceder al interior del club, donde recopiló información valiosa mientras se mezclaba con los asistentes. Descubrió que los oficiales corruptos estaban colaborando con los criminales en actividades que iban desde el tráfico de drogas hasta la extorsión. Mientras tanto, Alex y Kevin se quedaron afuera para asegurarse de que Emily estuviera a salvo. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y pronto se encontraron en medio de una confrontación con guardias de seguridad y criminales armados. Un tiroteo caótico estalló en el club, y Alex y Kevin lucharon desesperadamente para proteger a Emily y escapar con vida. Lograron salir del club, pero no sin consecuencias. Kevin resultó herido en el tiroteo y necesitó atención médica inmediata. Aunque estaban un paso más cerca de descubrir la verdad, también habían alertado a los oficiales corruptos y a los criminales de que su investigación estaba en curso. Mientras Kevin se recuperaba en el hospital, Alex y Emily se sumieron en la investigación. Descubrieron vínculos entre los oficiales corruptos y figuras influyentes en el gobierno de la ciudad, lo que sugería que la corrupción se extendía mucho más allá del departamento de policía.
Se dieron cuenta de que estaban enfrentando una conspiración a gran escala que estaba destinada a mantener el poder y el control en manos de unos pocos. El capítulo 5 marcó un punto de no retorno para Alex, Emily y Kevin. Habían cruzado un umbral peligroso al revelar la corrupción y las verdades oscurecidas que habían estado escondidas durante tanto tiempo. Con cada paso que daban, se acercaban a la verdad final, pero también aumentaba el riesgo para sus vidas y para la ciudad que habían jurado proteger. Revelaciones y riesgos. El descubrimiento de la conspiración de corrupción que se extendía desde el departamento de policía hasta las altas esferas del gobierno dejó a Alex Parker, Emily Martínez y Kevin Adams en un estado de shock. A medida que profundizaban en su investigación, se dieron cuenta de que estaban lidiando con enemigos poderosos que no dudarían en hacer lo que fuera necesario para proteger sus secretos. La lesión de Kevin los obligó a ralentizar su ritmo, pero también les dio tiempo para analizar la información que habían recopilado. Con la ayuda de un informante anónimo, lograron obtener documentos que confirmaban la participación de oficiales corruptos en operaciones ilegales y encubrimientos. También descubrieron que uno de los oficiales corruptos era el principal sospechoso en el homicidio del oficial que habían sido culpados de cometer. El trío decidió que era hora de arriesgarse y exponer las pruebas que tenían en sus manos. Con la ayuda de algunos aliados leales dentro del departamento de policía, filtraron la información a la prensa local, lo que generó una cobertura mediática intensa y presión sobre las autoridades para tomar medidas. Sin embargo, las revelaciones no pasaron desapercibidas para los implicados en la conspiración. Alex, Emily y Kevin comenzaron a recibir amenazas y advertencias directas para que detuvieran su investigación. Sus vidas estaban en peligro constante, y se dieron cuenta de que estaban luchando contra un enemigo que no tenía reparos en usar la violencia para proteger sus intereses. Mientras tanto, la ciudad estaba en agitación por las noticias de corrupción en el departamento de policía y el gobierno. Los ciudadanos se manifestaban exigiendo justicia y transparencia. La presión sobre las autoridades era abrumadora, y comenzaron a surgir fisuras en la conspiración mientras algunos implicados intentaban distanciarse de los crímenes cometidos. La situación se intensificó cuando uno de los oficiales corruptos intentó silenciar a Alex de una vez por todas. Un ataque sorpresa dejó a Alex gravemente herido, pero también reveló la verdad detrás del homicidio del oficial. Descubrieron que el oficial asesinado había estado investigando la corrupción y estaba a punto de exponerla antes de su muerte. Con Alex luchando por su vida en el hospital, Emily y Kevin se vieron obligados a actuar más rápido que nunca. Se aliaron con otros oficiales honestos dentro del departamento de policía y trabajaron junto a la prensa para exponer la conspiración en su totalidad. A medida que las piezas se unían, se revelaron nombres y pruebas que involucraban a altos funcionarios y políticos. El capítulo 6 marcó el clímax de la historia, donde las revelaciones y los riesgos alcanzaron su punto máximo. Alex, Emily y Kevin estaban dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y restaurar la integridad en el departamento de policía y la ciudad que amaban. El desafío final estaba por delante mientras luchaban por su supervivencia y la verdad que habían descubierto. Es importante recordar que, si bien esta historia nos presenta casos de oficiales corruptos, también existen muchos policías comprometidos con su deber y con valores éticos. La realidad no se limita a una única perspectiva, y es crucial reconocer que el trabajo de la mayoría de los agentes es vital para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. Corrupción bajo la sombra nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema policial y la importancia de mantener la integridad y la honestidad en el cumplimiento del deber. A través de personajes complejos y situaciones intensas, la historia nos muestra que la lucha entre el bien y el mal no es solo un concepto ficticio, sino una realidad que se refleja en las decisiones que tomamos cada día. En última instancia, esta historia nos recuerda que debemos ser críticos y estar atentos a los posibles abusos de poder y la corrupción en cualquier institución. Valorar y apoyar a los oficiales que cumplen con su deber de manera ejemplar contribuye a la construcción de un entorno más seguro y justo para todos.